vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús. Pues de nuevo, agradeciéndole a todos los televidentes de este medio de comunicación hermoso que es Televisa. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esperamos en el nombre de Jesús que las palabras que hoy vamos a leer, que todo viene en la Biblia, en tu Biblia, sin importar la religión, porque aquí tenemos desde bautistas, metodistas, cristianos, católicos, apostólicos, todas las Biblias dicen lo mismo. Yo por eso te quiero invitar a que tomes un lápiz, una pluma, un papel y apuntes las citas bíblicas y corrobores que si lo que se está diciendo en este programa es lo mismo que está en tu Biblia. ¿Estamos listos? Vamos a empezar. Primero, en el Nuevo Testamento encontramos los 4 libros que se llaman los del Evangelio, que hablan de la vida de Jesús. Los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así inicia el Nuevo Testamento. Así como los judíos tienen los 5 libros que le llaman el Pentateuco, que son 5 libros que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde vas a encontrar a Génesis, vas a encontrar a Éxodo, vas a encontrar a Levíticos, vas a encontrar a Números y vas a encontrar a Deuteronomio. Así nosotros los que creemos que Dios mandó al ángel Gabriel para darle la anunciación a la Virgen María, que sería ella embarazada por la semilla del Espíritu Santo para que diera luz a Jesús. Hoy quiero empezar, nos vamos a ir a un tema que es la oración. Vamos a ver cómo Jesucristo, ¿sí?, nos da la muestra de la oración. Quiero que tú apuntes, porque lo vas a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo del 36 en adelante. También lo puedes encontrar en San Marcos, capítulo 14, desde el versículo 32 en adelante. Y también lo puedes encontrar en San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 40. Y dice así, vamos a empezar desde el versículo 39, Lucas 22, 39, dice, saliendo Jesucristo se fue como solía, fíjate cómo dice, como solía, como era su costumbre Jesucristo, al monte de los olivos, ¿sí?, donde está precisamente Getsemaní. Ahí en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, que significa, si el lagar del aceite, los olivos, el aceite, es ahí en el lugar donde el Espíritu Santo empieza a producir un aceite. Eso es profético para los que les guste saber más el significado de Getsemaní en el hebreo, en el arameo. Y nos vamos al versículo 40. Dice que a sus discípulos, estamos hablando que se lleva a Pedro, a Juan y a Jacob. Dice, se lleva y les dice muy claro, oren, les dice, oren para que no caigan en tentación. O sea, ahí en ese momento Jesucristo está dejándole muy claro a los apóstoles, fíjense, a los apóstoles, a los pastores, a los sacerdotes, a los discípulos, les está diciendo claro, oren para que no caigan. No te está diciendo, ora cuando caigas. Ora cuando ya tienes la enfermedad, ora cuando tus hijos ya están en vicio, ora cuando ya llegó la pobreza, ora. No, te está diciendo, ora para que no caigas. Fíjense en la instrucción precisa y clara de Jesucristo al mundo. Sí, al mundo se lo está diciendo, oren para que no caigan. Aquí muchas veces oramos como la Cruz Roja, ¿verdad? O el hospital cuando ya caímos en enfermedad, cuando ya caímos en vicios, cuando ya tu matrimonio se destruyó. Entonces nos está dejando muy claro. Entonces así tenemos aquí a los 3 discípulos, estamos haciendo precisamente algo profético, están los 3 y son las instrucciones. Oren para que no caigan en tentación. En el versículo 41 dice, se apartó de ellos y luego dice una cosa muy clara, se puso de rodillas. La oración debe ser de rodillas. Oró. Y luego en el 42, quiero que pongan mucha atención en el versículo, dice, Jesús le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús tenía miedo, o sea, tenía temor, tenía tristeza, tenía angustia. Entonces le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pero, fíjense bien, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya, Padre. Entonces Jesús estaba hincado, estaba postrado, estaba hablando con el Padre. Pero también le estaba ganando la carne, porque fíjense cómo dice, y estando en agonía, dice así, y estando Jesucristo en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué significa? Que cuando hay agonía, cuando hay tristeza, cuando hay miedo, hay que orar más intensamente. Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo oraba más, decía intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, el sudor de Jesucristo, aquí estamos proféticamente diciendo, caían gotas, era el sudor de grandes, como grandes gotas que van cayendo a la tierra. Proféticamente es la sangre de Cristo que ya se estaba derramando por su oración tan intensa. Yo no sé cómo tú estás orando, televidente. Yo no sé si tú oras pues a veces con rapidez, sin hacerlo con un corazón quebrantado. No sé cuál es tu forma de orar, pero aquí lo dice muy claro que lloraba, oraba, y sus lágrimas y su sudor eran como gotas grandes de sangre, ¿sí? Y luego dice muy claro que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló, ¿cómo creen? Durmiendo. O sea, llega y los encuentra durmiendo por causa de la tristeza. Es decir, si tú tienes tristeza porque tus hijos están en vicio, porque se está rompiendo tu matrimonio, porque no tienes trabajo, cuidado con la tristeza, porque la tristeza no viene de Dios y te causa sueño y te retira de la oración. Entonces dice muy claro, y les dijo, hey, ¿por qué duermen? Les dice muy claro, oye, pero ¿por qué duermen? O sea, los levanta, le dice, oye, pero ¿por qué duermen? Levántense otra vez, levántense y oren para que no caigan en tentación. Porque les dice muy claro, la carne es débil, el espíritu a la verdad está, pero dice muy claro, la carne es débil, vamos a caer. Televidente, si tú crees que no vas a caer y dejas de orar, ten mucho cuidado, porque dijo muy claro Jesucristo, la carne es débil. Y oren para que no caigan en tentación. Entonces, para mí es muy importante entender. Sí, otro punto, fíjense bien, dice, me voy a ir a Mateo, fíjense bien cómo podemos encontrar en Mateo capítulo 26, Jesús dice, mi alma está muy triste, fíjense bien, está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. En ese momento podemos encontrar algo profético. Dice que por estar en una gran angustia y en una gran tristeza hasta la muerte, ese estado en el alma y en el cuerpo produce que te ataquen los demonios. Ahí podemos encontrar cómo a Jesucristo lo empezaron a atacar los demonios. Entonces tenemos que entender que tenemos que orar sin cesar para que no te llegue la angustia, el temor y la tristeza, porque de otra manera eres como una atracción, como un imán a los demonios. Proféticamente podemos encontrar que así decía claramente, es que mira, tengo a gran manera, mi angustia está muy, entonces es atacado. Yo quiero irme, ¿sí?, a unas citas tremendas. Quiero que se vayan a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos, quiero que pongan atención. Y Cristo, en los días de su carne, fíjense bien, y Cristo, Jesucristo, en los días de su carne, precisamente en esos días que estaba en el monte Getsemaní, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Otra vez, yo quiero que entiendas esta cita bíblica. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, podemos encontrar la forma que puede producir que los oídos de quien nos puede librar de la muerte, que es de nuestro Padre Celestial, que tiene muchos nombres. Está el Yahvé, está Jehová,
está Dios, está Adonai, el yo soy. Entonces, tiene tantos nombres. El mismo Dios, creador del cielo y la tierra, dice que si tú quieres causar que su oído ponga atención, tienes que tener un clamor con ruegos y súplicas y lágrimas. Así lo dice en Hebreos 5:7. ¿Cómo lograr que el oído del Padre? Yo no sé cómo estés clamando, yo no sé si te estás poniendo de rodillas, yo no sé si estás en ruegos, yo no sé si estás en lágrimas, yo no sé si estás en súplica, pero ese temor es reverente. Tienes que llegar a ese nivel, al nivel de temor reverente. Te invito a que subrayes eso en tu Biblia, Hebreos 5:7. Y nos vamos a ir para terminar este primer blog a unas citas bíblicas. Fíjense bien, vamos a encontrar, ¿sí?, en Mateo 1:35, digo en Marcos 1:35. Abran su Biblia en el libro de Marcos, San Marcos capítulo 1, versículo 35, y dice: Jesucristo, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, ¿sí?, ahí es donde se iba a orar. Ahí se iba a orar. ¿Cuándo? Muy de mañana y muy oscuro. Yo no sé a qué horas tú te estás levantando a orar. Quizás ni estás orando. Pero fíjate bien, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, cómo nos da la muestra de muy temprano y muy oscuro se levantaba a orar. Lo puedes encontrar en San Marcos capítulo 1, versículo 35. Ahora nos vamos al Salmo 66, versículo 1. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Pon mucha atención. Mi alma, mis sentimientos tienen sed de ti y mi carne te anhela. Mi carne te anhela. También hay una cita bíblica muy linda en Jeremías 33:3. Si quieres subrayarla, dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos, el Dios Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, de Jacob, de Moisés, de todos nosotros, dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Oh, esto es muy lindo, fíjense bien cómo dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es decir, en tu clamor no solamente va a haber un perdón de tus pecados, sino te va a dar estrategias, porque dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice muy claro, ya para ir terminando, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios te da un mandamiento, porque dice orar sin cesar. Te lo está diciendo fuertemente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo: orar sin cesar. No te dice orar cuando ya tengas los problemas. Entonces yo te quiero animar para que sigas entendiendo, ¿sí?, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 6, ¿sí?, que empiezas desde el versículo 10. Fortalece en Jesús y en el poder de su fuerza. Y no, dice muy claro, la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. O sea, tú no te pelees con tus hijos, no te pelees con tu marido, porque la palabra de Dios dice: no es contra carne ni sangre, no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados y potestades y gobernantes de las tinieblas de este siglo, ¿sí?, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, es cuestión de la mente. En la mente están los espíritus de los principados, de Satanás, de los demonios. Entonces dice en el versículo 13 de Efesios capítulo 6, dice: toma la armadura de Dios todos los días, dice. Toma el escudo de la fe. O sea, tienes que tener el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. O sea, tú tienes que tener tu escudo de la fe. Y la fe viene del oír la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios para que crezca tu fe. Tú tienes que tener fe que los dardos que te está mandando el enemigo, que eres un perdedor, que eres una persona enferma, que eres un gusano que no vale nada, precisamente lee más la palabra de Dios, porque la fe, tu fe va a crecer. Y termina diciendo, ese capítulo 6 de Efesios, dice en el capítulo 18, digo en el versículo, dice: orando en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, ¿sí?, y
con todo oración y súplica en el Espíritu, pero dice muy claro, ¿sí? Dice en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que dice en Efesios 6:17, dice muy claro, la espada para cortarle la cabeza a todos esos demonios que están atacando a tus hijos, a tu familia, a tu marido, a tu esposa. Tienes que aprender más la palabra de Dios, porque esta es precisamente la espada que tenemos para cortarle la cabeza a todos esos principados, potestades, espíritus de las tinieblas y de la maldad. Yo te invito a que leas más la palabra de Dios y estés creciendo. Acércate a gente que sepa darte una guía de cómo iniciar, pero está en ti tener la pasión y el amor a la palabra de Dios. Entonces, en unos segundos más regresamos, porque precisamente con la alta tecnología que tenemos, nos vamos a otro lugar, y Dios los bendiga y no le cambien. Estamos de regreso con ustedes, hermosos televidentes. Pongan mucha atención, nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. Dice, uno puede con 1000 y dos pueden con 10,000. Proféticamente, esta palabra significa que uno puede con 1000 demonios, dos pueden con 10,000 demonios. Por eso, la palabra de Dios te exhorta a que hagas oraciones corporativas. ¿Qué significa? Nos vamos a Mateo 18, versículo 20, y dice, donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesucristo, Él estará en medio de ellos. De tal modo que dice el versículo 19 de ese mismo capítulo, y si se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo al Padre, se hará. Lo que significa que existen lo que se llama legión de demonios, que son más de 1000. Se dice que habla de 7,000 a 8,000 demonios. Entonces yo quiero exhortarte a que hagas oración corporativa, tú, tu hija, o con tu esposo o con tu esposa. La oración es más eficiente cuando dos se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús. Y ahora nos vamos a ir precisamente a lo que mucha gente ignora, ¿verdad? Porque no ha leído la palabra de Dios. Mire, váyanse a Filipenses capítulo 2, versículo 9, y dice que Dios Padre, dice, reverenció a lo máximo a Jesucristo y le puso el nombre sobre todo nombre. Entonces es importante que Dios Padre, Yahvé, Jehová, Adonai, ¿sí? El Dios creador de todo, reverenció a lo máximo y dijo, Jesucristo está sobre todos los nombres, sobre todos los santos, sobre todas las santas, sobre todos los reinos. No hay otro nombre arriba del nombre de Jesucristo, y eso lo vas a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y también dice en Mateo 28, 18. En Mateo 28, 18, después de que resucitó otra vez, Dios Padre, siendo soberano, el Dios de Israel, el Dios de todos nosotros, dijo muy claro, así dijo Jesucristo, he recibido, esto fue después de la resurrección, toda potestad, toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a invocar en el nombre de Jesucristo. Porque miren, nos vamos a un libro muy hermoso que se llama San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Dice Jesucristo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, dice muy claro, expulsarás demonios. Otra vez voy a repetir, Marcos 16, versículo 17, dice, pongan mucha atención, en el nombre de Jesucristo, cuando los demonios te están atacando, porque quizás tú tengas ya pesadillas, tengas sueños, tengas cosas que te están llevando, ¿sí?, a no dormir, a estar en vicios.
dice que en el nombre de Jesucristo, vas a expulsar demonios. En otras palabras, si los demonios nos están atacando, tú tienes que aprender a decir, digan, repitan, en el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesucristo. te expulso de mi vida. Vicios, desobediencia, sales en el nombre de Jesús. Sales en el nombre de Jesús. Esto es profético, viene en la Biblia. Viene en la Biblia. En el nombre de Jesucristo expulsarás demonios, todo tipo de demonios, vicios, homosexualidad, lesbianismo, drogadicción, desobediencia, adulterio, pornografía, fornicación, sexo ilegal, malas palabras. Todo lo que te esté distrayendo son cuestiones espirituales. Ahora, nos vamos a ir rápidamente a otro tema. Vámonos, fíjense bien, a 1 de Pedro, capítulo 3. Primero voy a ir al versículo 7. Dice lo siguiente: maridos, esto va para los maridos, es palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, maridos, vivir con ellas sabiamente, es decir, con tu esposa. Dice, dándole honor a la mujer como a vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Es decir, tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil, no como vaso frágil, como vaso más frágil. Si tu marido estás tratando a tu esposa así como un vaso cualquiera, inclusive a veces, y quiero que pongan atención, este es profético porque hay hogares ¿sí? donde a la esposa la están tratando así, o sea, así como lo están tratando. Bueno, no te quejes si tus oraciones tienen estorbo, porque puedes ser un marido que oras y que pides por tus hijos, pero no hay oídos en el cielo. Ahora nos vamos a otra cita, ahí mismo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, y pongan atención, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es decir, la oración, como dice en Santiago, fíjense bien, en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero del justo. Es decir, te está pidiendo que tú también, como hombre o mujer, lleves una vida en santidad. Porque si llevas una vida en pecado, no llevas una vida justa. Por eso es importante que conozcas a Dios. Porque muchas veces, no importa tu religión, ¿sí? A veces los que están arriba en el púlpito, en el micrófono, por cuestiones de no herir o no mover al pueblo de Dios, permiten todavía que haya gente que viva en pecado asistiendo aún a las iglesias y a los templos. Es importante que entiendas que tu oración va a ser eficaz si tú estás precisamente en una posición justa. Y me voy terminando esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pongan atención, dice, si mi pueblo, fíjate bien, se humillare, es decir, humillarse, te pide varias cosas. Primero, si te humillares, la laguna, si tú te humillares, y después dice, sobre el cual mi nombre es invocado, invocar el nombre de Jesucristo. Sí, porque lo dice muy claro en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo Jesucristo, y Jesucristo termina diciendo en ese versículo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Queremos que el Padre voltee a ver a la laguna, tenemos que invocar el nombre de Jesucristo, y en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, abogado tenemos ante Dios Padre, que es Jesucristo. Entonces vamos al número 3, dice, oraren, tenemos que orar más. Y luego dice, y buscan mi rostro, buscar el rostro de Jesucristo. Y luego, y se conviertan de sus malos caminos. Conviértete de tus malos caminos, vuélvete a la santidad. Entonces, de esa manera, nuestro Dios Padre va a escuchar, va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Yo te invito a que te unas a esta campaña, primeramente pedir por nuestra alma, pedir por nuestros cambios. No le cambie, porque nos vamos a ir precisamente con esta alta tecnología a otra locación para cerrar este programa conociendo más a Dios. Otra de las locaciones del Colegio Jefferson, donde cuidamos el cuerpo, la mente y el espíritu. Vamos a ver en el siguiente capítulo de Mateo, que es en el 6, San Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 al 15, habla del Padre Nuestro.
Habla de la oración del Padre Nuestro. Esa oración viene en la Biblia, pero te da varias indicaciones. Uno, que no hagas vanas repeticiones huecas. Es lo que dice, no hagas repeticiones. Y luego también te dice, al finalizar el Padre Nuestro, en el versículo 14 y 15 te dice, pero te quiero decir claramente que si tú perdonas las ofensas a los que te han ofendido, serás perdonado por nuestro Padre. Pero si no has perdonado, por más de que estés haciendo la oración del Padre Nuestro, dice que si tú no has perdonado a esas personas que te han ofendido, no serás perdonado por nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora nos vamos al Padre Nuestro. En este colegio se da hasta en inglés, lo hacemos en inglés. Prepárate. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, and forgive us to trespass against us. And lead us not be to temptation, and deliver us from evil. Amen. Amado televidente, yo te invito a que abras el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, donde dice, la oración de fe salvará al enfermo y Jesús lo levantará. Y si hubiera pecado, todos los pecados serán perdonados. Por eso quiero que te prepares y repitas estas palabras. Di, Jesús, hoy te recibo en mi corazón y en todo mi ser como mi único Señor y Salvador. Y creo con todo mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos y que estás vivo sentado a la derecha del Padre como mi único camino y mediador. Y también te pido, Dios Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y en este momento, amado televidente, di tu nombre completo con apellidos. Si lo has dicho esta oración de fe, te quiero avisar que has tenido el milagro más grande, la salvación de tu alma. Dios los bendiga y en el nombre de Jesús les pido que todos los días estén leyendo el pan de vida, que es la palabra de Dios.